Bueno, el día de hoy nos encontramos con el actor José Alejandro Segueda Morán, mejor conocido como Alex Morán, quien fue el acreedor al premio al mejor actor de la MED 2016 y que hoy pues nos va a conceder una entrevista. ¿Cómo estás, Alex? Hola David, muy bien, Bien. gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias también. Y bueno, a ver, pues ya como te presenté, sabemos que eres pues uno de los mejores actores que tenemos aquí en nuestra tierra, pero platícanos un poco más sobre tu experiencia. Tengo cerca de 13, 14 años como actor profesional. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara la carrera de teatro y egresé en el 2007. A partir de esa fecha en adelante, pues he intentado mantenerme activo todo el tiempo y pues a lo largo de ese tiempo he tenido pues, experiencias y contacto con materiales para obras de teatro, eh, pues como de diversos temas. Eh, Hasta la fecha, bueno, estoy empezando un proceso como director, un proceso en la dirección, pero me he mantenido todo el tiempo trabajando como actor. Ese es mi, más el oficio, pues. Sí. Y bueno, sabemos que tú, bueno, has sido parte, has hecho el monólogo del Kamehameha. Sabemos que es una obra que ya ha tenido varias temporadas y es aquí lo que nos importa más. Pues el Kame Kameha trata, bueno, a grandes rasgos, un niño, Benito, si no mal recuerdo, así se llama, de 14 años, que bueno, termina convirtiéndose en sicario. Sabemos también que pues ustedes como actores tienen que llevar a cabo un largo proceso y un análisis muy profundo cada que van a realizar o a ponerse en el papel de pues de lo que ustedes tienen que hacer. Y esto es lo que a mí pues me llama la atención. Platícame un poco sobre cómo fue tu análisis, tu proceso para llegar a encarnarte en pues en este niño que pues desafortunadamente termina siendo sicario y que sabemos que es un tema súper complicado. Para ti creo que también debió haber sido muy duro, pero platícanos más sobre eso. Bueno, esta obra se estrenó en noviembre del 2015 y tuvimos un proceso de investigación eh, un año antes, desde un año antes, a finales, o más bien a principios del 2015 fue cuando estuvimos ya en contacto con el material, con el texto dramático, y pues vimos como todas las posibilidades que nos ofrecía y también todo el terreno que teníamos que recorrer antes de un primer ensayo, pues que es toda la investigación y profundizar en los temas que aborda, como pues el principal tema es esta situación vulnerable en la que vive la infancia y cómo a partir de todas estas carencias en las que pues en las que vivimos, ¿no? En el contexto tan difícil que vivimos de pobreza y de falta de educación, pues cómo eso es un factor importante, que cuando se carece de ello, eh, pues las vidas de estos niños pues se ven tocadas y marcadas justo por un contexto de violencia en el que viven, lejos del alcance de información, lejos del alcance de la educación. Es un terreno o es un contexto pues complejo y por ahí comenzamos la investigación a entender esta problemática y dónde, pues dónde detona finalmente, pues como lo mencionas tú, en la vida de un personaje, de un niño sicario, que a sus 14 años de edad, pues ya tiene muertos en su haber, trabaja en una célula, para una célula delictiva y pues justo también se abordan temas como la corrupción que existe en el país,
cómo las autoridades están coludidas también en este estado, pues sí, en un narcoestado en el que vivimos como sistema. Eh, y por otra parte, dentro de la obra hay un personaje que hace de narrador, pues que nos viene a aterrizar con datos duros, a contextualizarnos, sí desde la investigación, sí hablar del contexto de esos niños, sí hablar de números, sí hablar de lo que necesita este país y con una postura no a favor del narcoestado, no en contra, como tampoco en contra del gobierno o a favor del gobierno, sino más bien la obra o el tema abre una posibilidad para que aquel espectador pues genere conciencia y creo que es una primera aportación que nosotros hacemos desde este trabajo. En el proceso de investigación sí tuvimos que pues ver desde documentales, ver entrevistas reales con estos niños de estos sectores, con altos mandos militares también, justo para empaparnos nosotros como de la información y tener pues una claridad mayor, pues justo como pues tocando el tema, justo que tú dices que es un tema muy complejo, muy profundo y muy doloroso. Sí, y de verdad que me llama mucho la atención porque pues sé que para comenzar el montaje de una obra pues se tiene, como ya lo había mencionado, analizar y hacer una investigación muy profunda, pero con esto que me mencionas de ya ver documentales y entrevistas con niños que de verdad han vivido en carne propia esta situación, lo que me mencionas de los altos mandos, pues sí me sorprende mucho. Y justamente lo que mencionabas sobre los datos duros y números, justamente a eso quería llegar, porque en la obra tú mencionas un término, no lo recuerdo muy bien, pero es sobre esto de que México es un país que tiene muchísimos jóvenes, jóvenes que en un futuro pudieran pues llegar a ser profesionistas, que pudieran impulsar mucho al país, pero que desafortunadamente caen en un contexto en el que en lugar de volverse pues a lo mejor beneficiosos para el país, caen en estas redes del narcotráfico y pues situaciones muy feas que me gustaría, no sé si tengas por ahí el dato o me lo recuerdes. Se habla en la obra de un concepto conocido como el bono demográfico. El bono demográfico es una numeralia, es una cantidad de personas, un porcentaje de personas, un porcentaje mayor de personas que se encuentran en una edad productiva, y hablo desde la edad de los 14 años, que están comenzando ya su educación, hasta los 30 años, que siguen siendo jóvenes, y pues que son la fuerza y el sustento en el que se supone son los que tenemos que sacar al país adelante, ¿no? Bueno, dentro de este bono demográfico se ha estudiado tanto, o especialistas han estudiado tanto, y el contexto dentro de su análisis, si se siguiera al pie de la letra, es decir, si no cayéramos en las trampas delictivas, en las trampas de la corrupción, nuestro país sería otro. Sí que habría mayor de personas productivas, pero que finalmente, por las carencias, por la pobreza del país, por la ignorancia del país y cómo nos manejan los gobiernos, pues no se tienen como esas posibilidades. Y este porcentaje mayor, que son jóvenes, de adolescentes a adultos jóvenes, digamos, eh, pues se ve trunca las posibilidades de una vida productiva, justo por lo que tienen
un acceso a vivir una vida fácil, ¿no? Pero obedece también a las carencias. Por ejemplo, hay programas del gobierno que proponen becas para jóvenes, pero justo en este contexto o en estas zonas, digamos, olvidadas, marginales, no les interesa una beca, mm, porque eso sería invertir mucho tiempo y en este contexto no se tiene el tiempo porque se vive al día. Y lo que sí está al día, pues es esta red delictiva, bueno, que parece como un cáncer que está en todas partes, ¿no? Y entonces es muy fácil que seduzcan a, a estos jóvenes, pues para caer con promesas de una vida mejor y tal, pero es justo esto, es una seducción que nadie ha sido capaz de controlar, de poner un hasta aquí o atacar la médula del problema, porque también llevaría años, pues escarbar y encontrar dónde comienza el problema. Nosotros, en relación a ello, caímos en la conclusión de que el principal problema, a uno de los primeros aspectos que habría que atender, es desde el núcleo familiar. Nosotros tuvimos contacto con personas, sí, en una situación pues, marginada, eh, sin embargo, no es un pretexto pues para caer en la seducción. Eh, Sabemos que eso comienza desde el núcleo familiar, donde los valores que se proponen, que se trabajan, que se alimentan, son los más importantes. Y esa fue nuestra conclusión, que todo comienza ahí. Porque finalmente estos grupos o masas de chavos que se ven afectados por esa situación, pues viven en el abandono total desde el afecto, desde la atención de los padres, del cuidado de los padres, eh, no, pues en un lugar donde no tienen ni para comer, ni para dormir, viven en la inmediatez todo el tiempo y se vive el día y entonces te repito, no hay tiempo para pensar en un posible futuro mejor, pero no es imposible y creo que ahí es donde deberían de comenzar a generar acciones que nos cambien estas estructuras y que las soluciones o las alternativas que nos propongan, sí, desde el gobierno, desde el apoyo del gobierno, pues que sea con una empatía todavía más cercana, eh, pues justo ante la problemática. Sí, es que justamente, pues a lo mejor yo de manera personal, pero lo veo como una problemática social que ya se ha vuelto casi, casi parte intrínseca del país y como lo dices tú, muchos lo vemos como algo imposible de cambiar o de eliminar, pero sí, tienes mucha razón en esto de que todo viene desde el núcleo familiar. Sabemos que nosotros como seres humanos nos desenvolvemos en distintos núcleos, que primero es el familiar, los amigos, obviamente la escuela, pero si no viene esa educación, ese afecto, esa atención desde el núcleo primario, la familia, pues ahora sí que estamos casi, casi perdidos. Pero bueno, ahora, bueno, sabiendo esto, ¿cuáles crees que serían, desde tu perspectiva, algunas formas de mejorar esto, cosas que se puedan implementar? Sobre todo tú, siendo actor, o sea, ¿qué papel le darías también como esto de la cultura? ¿Qué harías tú desde tu perspectiva, tu experiencia, lo que has visto y lo que investigaste, obviamente con esto del Kamehameha? Creo que hay programas del gobierno que no han sido
fructíferos que no profundizan, pero sí que los hay, donde la prioridad tendría que ser la educación y cultura también es un pilar importante. Y creo que no se cumplen al pie de la letra, porque también hay también y una corruptela también en esos sectores donde todo el recurso federal que está destinado justo a estas áreas, de repente son los primeros que desaparecen. Ese primer recurso que desaparece y lo van haciendo cada vez menos y menos. Entonces, son sectores olvidados y con programas que terminan siendo obsoletos porque no llegan y no profundizan, justo porque en la medida que pasan de mano en mano estos recursos que están destinados a ello, pues no llegan y abordan solamente un pequeño porcentaje, un pequeño del sector de algo que nos es abismal. Si hiciéramos una cuenta, eh, pues no sé, hasta el día de hoy, hablando de este bono demográfico, la cantidad exacta de personas, de jóvenes, eh, entre esas edades que están justo en una etapa, digamos, para recibir la educación, para convertirse en profesionales. No sé de cuántas personas estamos hablando. Yo tengo el dato de hace dos, dos sexenios, eh, pero obviamente ha crecido el número de personas en estas edades que no tienen acceso a la educación, que no se tiene acceso a la cultura, sobre todo en la cultura, porque pareciera que la cultura no es una necesidad. Sin embargo, es tan importante como la educación porque justo aporta estos valores, es el autoconocimiento, es la comunicación con el otro, es abordar problemáticas y proponer soluciones. Y los programas que existen, como te digo, se quedan cortos o son pocos. Entonces creo que eso es lo que deberíamos de exigir nosotros como ciudadanos, que lleguen estos programas, que lleguen eh, finalmente los recursos y que se tomen muy en serio la tarea de acercar la educación y la cultura a todos los rincones, porque eso es lo que va a salvar al país. Eso desde mi punto de vista. Eh, como artista y como, como profesionista del arte en la disciplina del teatro, creo que es justo lo que buscamos nosotros al encontrarnos, tener contactos con contenidos como este que abordan estos temas, porque justo desde el arte también se pueden proponer soluciones. Nosotros no le hablamos al gobierno, nosotros no le hablamos a, al delincuente, le hablamos a las personas a partir de una anécdota, a partir de una historia, que empaticen con el tema y que tomen conciencia. Y justo este mensaje o esta idea de aportar a la sociedad algo, se lo lleven a sus casas y comiencen ahí a trabajar con sus familias, comiencen a trabajar con sus hijos, con sus amistades, en sus círculos. Y no solo existe esta obra, existen muchísimas obras que abordan distintos temas justo que aportan para que nosotros como seres humanos tengamos una mejor calidad de vida. Y entonces creo que ese es nuestro compromiso. Sí, de hecho, pues es feo, ¿no? Esto con lo que dijiste, de que en México no se ve la cultura como una necesidad. Yo casi creo que México es un país en el que el acceso a la cultura hasta parece un lujo en algunas ocasiones. Y pues no debería ser así. La verdad es que me quedo reflexionando mucho todo esto que me acabas de decir.
Y creo que sobre todo el teatro tendría un papel muy importante, te lo digo como estudiante de comunicación, que creo que el teatro sería una de las formas de comunicación más bonitas, más directas, más de que duro y a la cabeza. Entonces, pues no me queda nada más que de verdad agradecerte por todos estos minutos, que aunque son pocos, pues creo que fueron muy provechosos. Todo lo que nos compartiste, te lo agradecemos mucho de mi parte, de mi profesor y de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Enrique Díaz de León. Y pues muchas gracias, Alex. Espero tengas un bonito día y mucha suerte en tus próximos proyectos, que sé que tienes por ahí varios escondiditos y esperamos eh, que después nos compartas más, si tenemos la oportunidad. Un gusto que sí, Avi. Muchas gracias a ti y espero pues poder haber aportado algo valioso. Gracias Yo también. aseguro que sí. Gracias.